Muy bien, chicas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, estamos aquí conectándonos para la clase el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué tal? Hoy estamos con el curso de física, ¿sí? Y vamos a ver un tema más, ¿no? Como ya les había anunciado la semana pasada. Vamos a ver este último tema con el que ya estamos cerrando finalmente este segundo bimestre, ¿ya? Entonces, hasta este tema va a venir lo que es el examen bimestral, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, vamos a estar tomando asistencia. Tenemos a Carlita, Daniela y Danielita, muy bien. Muy bien, vamos a iniciar el tema entonces que es estática, ¿no? ¿Qué es estática? Vamos a ver algunos conceptos para entrar al tema. Y bueno, podemos afirmar que estática vendrá a ser una rama de la mecánica, ¿no? Que es toda esta área de la física que se va a encargar de estudiar el movimiento, pero en esta ocasión la estática se va a concentrar en las condiciones que deben reunir un conjunto de fuerzas, ¿no? Fuerzas o cuplas, que actúan sobre un cuerpo o un sistema para que se mantenga en equilibrio, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta aquí el significado de fuerzas, ¿no? Fuerzas tanto al empujar un objeto o de repente al sostenerlo, ¿no? Sobre una superficie, ¿no? O al formar parte de algún sistema, ¿no? Entonces vamos a ver algunas condiciones de equilibrio aquí también. Fuerza, ¿cómo podemos entender a la fuerza? La fuerza vendrá a ser esta magnitud física vectorial, va a ser un vector, en otras palabras, por eso se representa con una flecha, ¿no? Los vectores se representan con flechas. Esto va a medir la interacción entre dos o más cuerpos, ¿no? Esta interacción se puede dar a distancia o en contacto. Esta magnitud va a hacer que los cuerpos se mantengan en equilibrio, que cambien la dirección de su movimiento o que se deformen, ¿no? Esto de la deformación ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de energía, ¿no? Pero aquí solamente estamos viendo los casos. En este caso en especial, en estática, vamos a ver cuándo las fuerzas se encuentren en equilibrio, ¿ya? Entonces pasamos ahora a el concepto de equilibrio. Siendo así, entonces, ¿qué es el equilibrio? Bueno, podemos decir que el equilibrio vendrá a ser ese estado en que se encuentra el cuerpo cuando no experimenta aceleración. Hay dos tipos de equilibrio a este respecto, entonces. Será bien cuando esté en equilibrio estático, es decir, cuando el cuerpo no se mueva, ¿no? O cuando se encuentra en equilibrio cinético, es decir, cuando su velocidad sea constante, o sea, se mueva siempre a la misma velocidad. ¿Ya? En esos dos casos, podemos decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿no? También existen otros dos tipos de equilibrio, que es el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. El equilibrio de traslación se refiere al equilibrio del estado que no se mueva, es decir, el equilibrio estático. O sea, estos dos es lo mismo, ¿no? El equilibrio de traslación y el equilibrio estático podemos decir que es lo mismo. Es un cuerpo cuando no se traslada, ¿no? Ahora, por otro lado, el equilibrio de rotación ya tiene que ver con los cuerpos que pueden o no pueden girar. Por ejemplo, va a haber casos donde tengamos pequeñas bisagras que van a sostener de repente alguna barra. Si esta barra está suelta, entonces puede caer, ¿no? Puede girar hacia abajo en sentido antihorario, perdón, en sentido horario, ¿no? Pero si de repente se le sujeta con alguna fuerza hacia arriba, también puede girar, pero ahora en sentido antihorario. Entonces, cuando existe esta posibilidad, el equilibrio de rotación será un equilibrio en el cual no exista giro. O sea, se va a mantener en la posición que está. Tanto si está recta como si está inclinada, va a mantener esa posición y no va a estar girando, ¿ya? A eso se refiere el equilibrio de rotación. Muy bien, y eso se va a calcular luego por otro concepto que es el de momento, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, basándonos en este primer tipo de equilibrio, equilibrio de traslación o equilibrio estático, vamos a utilizar nosotros ahora un principio. El principio de la primera condición de equilibrio. ¿Cuál será la primera condición de equilibrio? A ver, para poder plantear una primera condición de equilibrio, nos vamos a basar en la tercera ley de Newton. ¿Qué me dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton me dice
Esto de aquí. Siempre que un cuerpo ejerza una fuerza, una acción sobre otro cuerpo, el segundo cuerpo va a ejercer una fuerza de igual valor, pero opuesta al primero. Esto es lo que se conoce como el principio de acción y reacción. Es decir, el primer cuerpo ejerce una acción, una fuerza, y el segundo responde con una reacción, ¿no? Una fuerza en contra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un chico está empujando una pared, está ejerciendo una fuerza de acción. ¿Por qué la pared no se cae? ¿Será porque esta fuerza es mínima? ¿No? Puede que esté empujando con todas sus fuerzas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que la pared ejerce otra fuerza de reacción. Por la estructura que tiene, ¿no? Ejerce una respuesta a esta fuerza que está ejerciendo este chico, entonces se mantiene en equilibrio. Ambas fuerzas se cancelan, ¿no? Es como si una fuera positiva y la otra fuera negativa, ¿no? Se va y se va, se cancela. ¿Ya? Esto era lo que tenía que ver con la tercera ley, que ya lo habíamos visto en el tema de leyes de Newton, ¿no? Si recuerdan ustedes, vimos ahí un poquito de esta tercera ley. Estamos recordando básicamente entonces lo que ya habíamos visto ahí. Entonces, recordando esto, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Se va a cumplir tanto para el eje X como para el eje Y que las fuerzas contrarias vendrán a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí, si analizamos este bloque, ¿qué va a pasar ahora? En este bloque nosotros vemos que existe una fuerza de tensión, ¿no? Un cable que está sosteniéndolo. También existe un peso que lo jala hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, pero también existe una fuerza que lo jala hacia la derecha. Si el bloque está, como vemos que está aquí, está en equilibrio, porque su velocidad es cero, ¿qué se va a cumplir entonces? Se va a cumplir la primera condición de equilibrio. La suma de sus fuerzas es cero. Y eso implica que todas las fuerzas que van hacia la derecha sean iguales a las fuerzas que vayan hacia la izquierda. Y eso también implica que las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser iguales a las fuerzas que vayan hacia abajo, ¿no? O sea, este principio de que la suma de las fuerzas es cero quiere decir esto, ¿no? Todas las fuerzas que van a la derecha van a ser iguales a las de la izquierda y todas las de arriba van a ser iguales a las de abajo. Pero de repente nos preguntemos, ¿no? Pero aquí no hay ninguna fuerza que vaya hacia arriba, solamente hay el peso que va hacia abajo. Bueno, en realidad sí hay una fuerza que va hacia arriba, solo que está en diagonal. Si esta diagonal la descomponemos, vamos a encontrar ahí su componente hacia arriba y su componente hacia la izquierda. Entonces ahí tenemos las dos fuerzas, pues, ¿no? Una, la que va hacia arriba, una fuerza que va hacia arriba, que sería esta de aquí, y una fuerza que va hacia abajo, que sería el peso, ¿no? Ahí están las dos. Entre las dos se contrarresta. Por otro lado, una fuerza que va hacia la izquierda y una que va hacia la derecha, ¿no? Entre las dos se contrarresta. ¿Sí? Eso vamos a hacer en los ejercicios entonces, ¿ya? Así que atención, atención. Ahora sí pasamos a los ejercicios. Vamos a ver número 1. Calcula el modo de la fuerza de tensión en la cuerda. Ahí está. Ya sabemos que la tensión es la fuerza que se da en las cuerdas, hilos, sogas, ¿no? Cualquier tipo de, de estas. Entonces, vamos a ver aquí qué fuerzas actúan. Tenemos aquí la masa. Claro, podemos calcular el peso multiplicando masa por gravedad. Ahí está, muy bien. Entonces aquí vamos a poner fuerza gravitatoria o peso, ¿no? Esto se llama el peso. Entonces calculamos el peso aquí multiplicando W o el peso es igual a masa por gravedad. Multiplicamos entonces la masa aquí en este caso es 8,2, ¿no? Será 8,2 por la gravedad, mi gravedad es 10. ¿Cuánto será en total? Entonces multiplicando me da 82. Así es, 82 newton. Ese va a ser el valor de ¿qué? Del peso, ¿no? Así es, muy bien. Entonces ya tengo el peso o la fuerza del peso hacia abajo. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar? Ahora tenemos que aplicar el principio. Sabemos que además de este peso que va hacia abajo, existe la otra fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de tensión, en este caso, ¿no? Esta fuerza de acá es la fuerza de tensión. Entonces tenemos que aplicar ahora el principio de la primera condición, ¿no? La primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición? Sale aquí la línea. Ahí está.
La primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Por acá. Primera condición equilibrio. ¿Me dice la primera condición de equilibrio? La primera condición me dice que todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Claro, ahí está, por ahí ya les está saliendo. Claro, al ojo sabemos que son iguales, ¿no? Así es. Ponemos acá entonces, este símbolo es de sumatoria, es decir, la suma de fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Que van hacia arriba. Ponemos una flechita, ¿no? Vamos a poner flecha mejor. Ya esto ya lo vamos a poner aquí para ya recordarlo y ya los siguientes ejercicios ya hacerlo de frente. La suma de fuerzas que van hacia arriba será igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? Eso hay que recordar. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? Hacia arriba está la tensión. Y las que van hacia abajo está el peso. Entonces, reemplazando ya de frente, ¿no? Esta es la propiedad. Reemplazando tenemos por aquí, esto es T. Y por aquí, esto es W, ¿no? Finalmente tenemos que la tensión es 82 newton. Ahí está, muy bien. Muy bien. A todos les salió 82, ¿no? Ya está, excelente, chicas. Muy bien, Carla. Muy bien, Daniela. Muy bien, Danielita. Ahí está, a todos les salió. Excelente, excelente. Así es. Muy bien, entonces la respuesta será 82 newton. ¿Ya? Estaba sencillo, ¿no? Este ejercicio está al ojo, ¿no? Vamos a poner su punto de participación. Muy bien, número 2. Calcula el modo de la tensión en el cable 1. Ajá, me están dando aquí ahora otro caso donde ya tengo un cuerpo y tengo una polea, un sistema de poleas, ¿no? Vamos a hacer entonces su diagrama. Lo que hemos hecho aquí es un diagrama de cuerpo libre donde hemos puesto las flechitas que representan las fuerzas, ¿no? Claro, entonces aquí la polea va a tener dos tensiones, ahí está. Por este lado, la cuerda 1 y por este lado la otra cuerda, ¿no? Hacia arriba. Pero estas dos tensiones, ¿qué va a pasar? Acá le podemos hacer, ¿no?, su corte. Corte de la primera tensión y aquí el corte de la segunda tensión. Claro. ¿Qué va a pasar aquí? Ambas tensiones, como forman parte de la misma polea, o sea, forman parte de esta misma cuerda, podemos decir que ambas tensiones van a ser iguales, ¿no? Así es. Entonces, esta va a ser tensión T, que es lo que me piden allá, y esta también va a ser tensión T, ¿no? Ahora, como sabemos que las tensiones que van hacia arriba tienen que ser iguales a la tensión que va hacia abajo, esto significa, ¿no?, que la tensión de esta cuerda que va hacia abajo tiene que ser igual a estas dos. Tiene que ser la suma de esas dos, en otras palabras. Entonces acá será la tensión, aquí la cuerda será T más T, 2T, ¿no? Ahí está. 2T, porque estoy sumando ahí las dos cuerdas, ¿no? Y esa misma tensión será la tensión que está jalando al bloque hacia arriba para que no se caiga, ¿no? Claro, entonces aquí también va a ser el mismo valor, 2T. Pero este bloque está jalándose hacia abajo por su peso. ¿Y su peso cuánto es? Ya lo sacaron, ¿no? 40. Claro. Su peso ahí es masa por gravedad. Así es. Peso es masa por gravedad. Peso entonces será 4 por 10, que es 40, ¿no? Así es. Entonces, aplicando el principio de la primera condición de equilibrio, aplicamos también la primera condición de equilibrio. Esto será, todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, entonces ya lo sacaron. Claro, ya está. Ya sacaron, ustedes son bien rápidos, ¿ah? Todas las fuerzas que van hacia arriba, 2T, es igual a lo que va hacia abajo, 40N. ¿No? 40 por ahora. El T
se queda aquí y el 2 pasa a dividir 40 entre 2, 20 newton. Y esa es mi respuesta, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien, excelente, excelente. A todas les salió, vamos a ver su punto entonces. Ahí está, ese es el valor entonces de la tensión. Ya, vamos a ver otros ejercicios. Sí, sí, ahorita les pongo su punto, está cargando, está cargando. Está. Muy bien, Carla, muy bien, Daniela, muy bien, Danielita. Ahí está. Muy bien, continuamos, continuamos. Vamos a ver más ejercicios. A ver. Ahí está, ¿no? 3 y 4. Ya. 3 me dice, determina el módulo de la tensión T en Newton en el cable si el sistema se encuentra en equilibrio. A ver, otra vez tenemos un caso de poleas, ya hemos visto cómo se desarrollan más o menos las poleas. Entonces me dicen que esta tensión es T. Si esta tensión es T, entonces me fijo en los demás cables, ¿no? Este cable es el mismo que aquí, entonces aquí también la tensión tiene que ser T, ¿no? Y este cable es el mismo que el de acá, entonces la tensión aquí también tiene que ser T. Claro, entonces ahí está, tenemos ahí las tres tensiones. Ahí está, por un lado, entonces son las tres tensiones de los tres cables. Entonces fíjense que acá tenemos un caso similar como el anterior, ¿no? T más T, las dos tensiones que jalan hacia arriba. ¿No? Aquí tenemos esta tensión T. Y acá tenemos esta tensión T y esta tensión T. Las dos que jalan hacia arriba tienen que ser iguales a la que va hacia abajo, ¿no? Entonces la tensión T aquí, ¿cuál tiene que ser? Sumamos, pues, ¿no? T más T. Esta tensión de acá tiene que ser 2T. Ya está. Ahí, ese es por la parte de arriba, ¿no? Claro. Ahora podemos calcular el peso. Ahí está, muy bien, como dice Danielita. Calculamos el peso. Y el peso será, el peso va hacia abajo. Bueno, el peso ya está puesto ahí, ¿no? 90 newton. Claro, solamente lo graficamos, ¿no? Ya me lo dan. No, si me dieran 90 kilogramos, ahí sí sería diferente, ¿no? Pero aquí ya me lo están dando el peso, 90 newton. Ahí está. Entonces voy a tener finalmente, ¿qué gráfico? Vamos a volver a dibujar el gráfico para que nos quede un poquito más claro. Claro, ustedes ya lo ven, ¿no? Ahí está. El gráfico va a ser algo así, ahí está el bloque. Por un lado tenemos una tensión acá, T, y por otro lado tenemos otra tensión acá más potente, ¿no? 2T. Y hacia abajo el peso, ¿no? Claro, por acá tenemos T, 2T, y acá el peso. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Claro, 3T es igual a 90, así es por la primera condición de equilibrio, ¿no? Por la primera condición nada más. Ya sabemos que es la primera condición de equilibrio. Ya. Se les pongo para que se acuerden, ¿no? Para que no se olvide. Primera condición de equilibrio. Entonces, todas las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Este valor lo vamos a poner más acá. Claro, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? T más 2T, ¿no? Entonces será T más 2T es igual a W, que es el peso. T más 2, 3 será 3T. W es 90. 90. Finalmente, el 3 pasa a dividir. Y la tensión será 30 newton. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, chicas. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Excelente. Están sus puntos, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Seguimos, la 4. ¿Ya? Pero con esta ya vamos a finalizar. A ver, podemos colocar una línea. Ya, a ver. Me piden el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda si la masa del bloque es 3 kilos. Considera el sistema en equilibrio. Otra vez me dicen que está en equilibrio. Claro.
vamos a utilizar triángulos notables, así es, ¿ya? Entonces vamos a identificar primero todos los elementos que interfieren en el cuerpo. Tenemos por un lado la tensión, ¿no? Que está acá en esta cuerda, ahí hay una fuerza de tensión, ¿no? Vamos a ponerle ahí un corte y una tensión T, ¿no? Aquí está la tensión T, que está jalando al bloque en esa dirección. Luego tenemos también la fuerza F, que está acá, ¿no? Entonces ahí tenemos dos fuerzas, por un lado por otro, pero el bloque también tiene un peso, ¿no? Porque me dicen que su masa es 3 kilogramos. Ya sabemos que todo cuerpo que tiene masa tiene un peso. ¿Y el peso hacia dónde dirige? Y el peso siempre va a dirigir hacia abajo, ¿no? Hacia abajo hay un peso, ¿no? Desde ahí o desde el centro, podemos ponerle ahí. Un peso. ¿Cuánto será el peso? ¿Ya lo sacaron? Claro. Será peso es igual a masa por gravedad. 3 por 10, si es 30, ¿no? 30 newton. Así es, exacto. Así es, exacto, exacto. Ese va a ser el peso. Ya está. Ya tenemos entonces ahora las tres fuerzas que intervienen. Y ahora tenemos que aplicar el principio entonces de la primera condición de equilibrio, ¿no? La primera condición de equilibrio, entonces, ¿qué me dice? Primera condición de equilibrio. La primera condición me dice que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Y las que van a la derecha son iguales a las que van a la izquierda. Pero aquí no tenemos fuerzas que vayan hacia arriba ni que vayan hacia abajo. O sea, hacia abajo sí tenemos el peso, ¿no? Pero hacia arriba, hacia abajo es esto. Y hacia arriba, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, claro, esto de aquí tenemos que descomponer con triángulos notables para que de esa fuerza obtengamos un valor hacia arriba. De esa tensión vamos a obtener un valor hacia arriba y un valor hacia la izquierda, ¿no? Así es. Vamos a armar entonces nuestro triángulo por aquí. Por aquí armando el triángulo será así. Más o menos el triángulo va a ser así. Hacia ahí está la tensión. Hacia allá el componente hacia arriba. Y hacia allá el componente hacia la izquierda, ¿no? Es un poco largo esto. A ver. Ahí mejor. Ahí. Ajá. Estoy haciendo un poco más grande de lo normal, ¿ya? Para que se noten los ángulos. Ahí más o menos. Ajá. Algo así va a ser el triángulo, si nos damos cuenta. Aquí será 90, aquí está el ángulo de 37. Aquí está T, la tensión T. Aquí ya sabemos que será 53, ¿no? Ya está. Ponemos los componentes de cada uno entonces. A 53 se le pone 4K, así es. A 37 se le pone 3K. Muy bien, Danielita. Así es. Entonces a 37 le ponemos acá 3K. A 53, 4K. Y la tensión será igual a 5K. Entonces ya tengo mi tensión va a valer 5K. Necesito hallar primero cuánto vale K. Está. Entonces, vamos a colocar los demás valores aquí, ¿no? Si la tensión es 5K, aquí este que va hacia arriba será 3K. Y este que va hacia la izquierda será 4K. Ya está. Ahora sí, como ya hice la descomposición, ahora sí puedo aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo, ¿no? Entonces, me preocupo de esto, ¿no? Porque no me están pidiendo hallar la fuerza F. La fuerza F no me la piden, entonces no necesito hacerlo. Más necesito las de arriba y las de abajo. Entonces, por la primera condición de equilibrio, vamos a poner por acá, ¿no? ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Vamos a poner otra vez el enunciado. La suma de las fuerzas, ¿no?, que van hacia arriba son iguales a la suma de las fuerzas que van hacia abajo, ¿ya? Esto se aplica así o también para derecha e izquierda, ¿ya? Si me piden fuerzas a la derecha, fuerzas a la izquierda, también lo puedo aplicar ahí.
Pero en este caso solo me importa la que va hacia arriba y le. ¿Quiénes van hacia arriba? Solamente está el 3K. Ya no voy a poner tensión T, ¿ah? No, porque esta tensión T yo lo he descompuesto. O sea, de esa yo he sacado las otras dos, las azules, ¿no? De esta tensión yo he sacado el 3K y de esa tensión yo he sacado el 4K. Entonces ya no voy a poner tensión, solamente voy a poner 3K. Así es. 3K va a ser igual, por este lado, fuerzas que van hacia arriba, 3K es la única, ¿no? Igual a la que va hacia abajo. ¿Y quién va hacia abajo? El peso. Así es. Hacia abajo va el peso, ¿no? Entonces, el peso es 30, perdón, 3K es igual a 30. Y de ahí obtenemos que K vale 10, ¿no? K vale 10 newton. Ya está. Ahora sí, si ya tenemos cuánto vale K, ahora lo aplicamos aquí al valor de la tensión, ¿no? Entonces, de ahí sacamos que yo tenía aquí que mi tensión era 5K. Si mi tensión es 5K, entonces aquí ponemos, por lo tanto, mi tensión será 5K, 5 por 10, así es. Y eso será 50, así es. Está bien. Tensión vale 5 por 10, 50. 50 newton. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Muy bien. ¿Está correcto? Sí es, está correcto. Sale 50. Está bien, sale 50 newton, porque tenemos que reemplazar, ¿no? Luego de que hayamos el valor de K vale 10, luego lo reemplazamos aquí en la tensión, ¿no? Que vale 5K. Y al final nos sale 50. ¿Sí? Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Ah, ya su punto. Está bien, está bien. Vamos a poner a Carlita, Carla y Danielita. Muy bien, excelente, chicas, excelente, excelente. Ya, entonces sí, como este es el último tema de este bimestre, ya, no lo vamos a hacer muy complicado. Si hemos puesto aquí una primera condición de equilibrio, es porque existe una segunda condición de equilibrio, ¿ya? Pero esa segunda condición ya la vamos a ver en la segunda parte del tema, que va a ser el próximo bimestre. Ya en esta primera parte solo estamos viendo la primera condición, que está bastante fácil, ¿no? Como pueden ver, solamente es ver cuáles fuerzas van arriba, cuáles fuerzas van abajo, igualarlas. O qué fuerzas van a la derecha, qué fuerzas van a la izquierda, igualar. Por ejemplo, si acá me pidieran cuánto vale F, si me pidieran hallar cuánto vale F, entonces aplicando la primera condición de equilibrio, F será igual a 4K, ¿no? Y 4K sería 4 por 10, 40. Y ya sacamos cuánto vale F aplicando el mismo principio, ¿no? De la condición de equilibrio. Entonces está bastante fácil, como pueden ver, ¿ya? Solamente es cuestión de observar bien para que no se nos escape ninguna fuerza. ¿Ya? Muy bien, excelente, excelente. Entonces la segunda condición de equilibrio ya lo vamos a ver, como les digo, el siguiente bimestre. No es tan difícil tampoco, pero sí hay que tener en cuenta algunos conceptos más. ¿Ya? Muy bien, pues entonces nos quedamos aquí por hoy. Ahí tienen también la solución. Bueno, acá lo hacen un poquito diferente, ¿no? Toman en cuenta aquí el otro ángulo, 53. Sí, hoy día va a haber práctica diaria, entonces sí les voy a poner este tema ahí en su práctica, ¿ya? No va a estar tan difícil. Igual en la tareita les estoy dejando ahí un par de videos, ¿ya? En el examen, sí, un ejercicio también va a venir de esto, ¿ya? Uno al menos, ¿ya? Un ejercicio de esto. Ya, chicos, chicas. Entonces estamos quedándonos aquí, ¿ya? Por el día de hoy, quedamos aquí.